Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya en viernes, esta última semana de junio. Les agradecemos muchísimo de parte del Grupo MERSA su presencia hoy acá. Mi nombre es Catalina Barreda. Y de verdad, para MERSA ha sido siempre un gusto transmitir diferentes investigaciones, iniciativas de gobierno en el ámbito de salud, de nutrición, y justamente este espacio que estamos generando hoy acá pretende eso. Así que muchísimas gracias por su presencia hoy acá. Para contarles un poquitito, vamos a hablar del tema de las guías alimentarias, que la última versión fue lanzada a finales del año anterior. La que teníamos vigente previo a eso era la del 2011, y entonces hay una serie de diferencias y nuevas propuestas que son las que queremos abordar. Para tal vez algunos que lo hayan visto, es un documento de más de unas 200 páginas, entonces visualizamos que este sea un espacio que nos acerque a diferentes de estas propuestas y respaldos de una manera tal vez más amena. Entonces, bueno, vamos a tener la participación de la doctora Cindy Hidalgo, que es licenciada en nutrición, es docente de la UCR, tiene también una maestría en ciencias de alimentos, y también vamos a contar con la doctora Ivania Ureña, que también es licenciada en nutrición, con una maestría en estudios de psicología grupal, también docente de la UCR. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Buenos días, gracias. Qué dicha tenerlas por acá. Y entonces, para tener, digamos que el esquema claro, vamos a empezar con la charla. Pueden colocar todas sus consultas a través del espacio del chat. Nada más procuremos tal vez avanzar los primeros minutos, porque de repente algunas de las consultas que surjan al principio subsanando conforme la charla avanza. Entonces van a haber unos 45 minutos del abordaje y unos 15 minutos al final. Nos consultan por acá si va eventualmente a quedar grabada, y la intención es sí poderla eventualmente replicar, y lo comunicaremos en su debido momento. Así que bueno, las dejo con los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Vamos a poner la presentación. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, pero, ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, de verdad un gusto. Ahí veo nombres de personas conocidas para mí, entonces me alegra mucho que contar con gente familiar, ¿verdad? Aquí y interesada en este tema. Como bien dijo Catalina, ¿verdad? El tema es acerca de las guías alimentarias que se lanzaron a finales del año pasado, y esta exploración de su aplicación y oportunidades desde los sistemas alimentarios, que es uno de los creo yo, cambios más profundos que hay con respecto a las guías alimentarias anterior. Y es específicamente esa contemplación que se hace de los sistemas alimentarios. El espíritu, digámoslo así, de las guías alimentarias es transformar evidencia científica en recomendaciones sencillas para la población, ¿verdad? Y que en diferentes ámbitos y sectores que vamos a ir viendo más adelante sirvan como una herramienta para la promoción de, diría yo, no solo de hábitos de alimentación saludable, sino en general de estilos de vida saludables, con el fin de prevenir, ¿verdad? Que es el enfoque más desde la parte de nutrición, de prevención, que de ya lo que sería intervención por algún tipo de patología. Esta conferencia está estructurada con una introducción sobre estas nuevas guías alimentarias. Vamos a hablar de algunos aspectos técnicos, sobre algunas aplicabilidades que se le podrían dar. Después va a haber un cierre y posteriormente entraremos al espacio de preguntas. Entonces, bueno, este es otro de los cambios fundamentales que se puede notar en cuanto a la propuesta que se hace en estas nuevas guías alimentarias, ¿verdad? Y es que si recuerdan las del 2011, la composición de este plato, ¿verdad? Que es lo que le llamamos el círculo de la alimentación saludable, que es una representación de un plato de comida,
que es la forma visual gráfica más sencilla de entender cuál es el balance que tiene que tener la alimentación, hay un cambio fundamental importante. Y es que este grupo de frutas y vegetales se vuelve más grande. Antes era más pequeño y el grupo de cereales, leguminosas y verduras harinosas se vuelve un poco más pequeño. Además, antes el plato estaba dividido en 4, ahora está dividido en 3, ¿verdad? Se saca el grupo de azúcares y grasas, no con la intención de que se piense que esos alimentos no se tienen que consumir, sino porque para preparar, ¿verdad? Estos alimentos generalmente ya se utiliza los aceites, se utilizan las grasas, y también en los azúcares, ¿verdad? No se puede ocultar que hay un fin desde la parte de educación nutricional en el sentido de que, como vamos a ver más adelante, sí se establecieron algunos nutrientes críticos, tanto por riesgo de deficiencia como por consumo excesivo identificado en la población y su asociación con enfermedades, ¿verdad? Entonces, también va un poquito con ese afán el hecho de que no se visualice gráficamente las grasas y los azúcares como tal, sino que están, digamos que más o menos incluidos en los otros grupos de alimentos cuando se hace la preparación. Bueno, como objetivo, ¿verdad? Objetivos, porque son varios. Como les decía, las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios acogen toda esa evidencia y tienen el afán de promoción de la salud, ¿verdad? De prevención de enfermedades, y algo que es sumamente importante es que se ubican en el contexto nacional. Entonces, estas guías contemplan información a nivel nacional, ¿verdad? Se revisaron estudios a nivel nacional, toda la evidencia científica o la mayoría de la evidencia científica se trabajó considerando el perfil epidemiológico del país, los sistemas alimentarios en nuestro país, las dinámicas que tenemos, todo ese tipo de cosas en un entorno, un contexto nacional. Y tiene ese afán, ¿verdad?, de brindar esas recomendaciones nutricionales sencillas y, como les digo, un asunto importante en estas nuevas guías es que se incluye el enfoque de sistemas alimentarios sostenibles. Orientar a la educación nutricional, ¿verdad? Entonces sí es una herramienta importante desde la parte de nutrición y guiar al consumidor a un patrón de alimentación saludable y sostenible. Esos son los objetivos que declaran las guías alimentarias. Desde la parte metodológica, bueno, ahora la doctora Ivania nos va a ahondar un poco más en esta parte metodológica, pero es importante como introducción resaltar que se hace una adopción de la metodología de la FAO en cuanto a la generación de guías alimentarias, ¿verdad? Considerando muchos aspectos, pero de los más importantes están los objetivos del desarrollo, que también ahorita lo vamos a ver. Se hace toda una definición de antecedentes, hay una obtención de aceptación multisectorial y se hace una definición de insumos necesarios, roles y plazos. Entonces, más o menos este es el esquemita, ¿verdad? En cuanto a la definición de antecedentes, toda esa revisión que se hace de políticas en alimentación y nutrición en el país para no violentar, ¿verdad?, ninguna política y más bien tratar de acoplar lo que se propone de las guías alimentarias con las políticas vigentes. La elaboración del mapeo de tomadores de decisiones y puntos de entrada, quiénes están involucrados, quiénes pueden aportar, ¿verdad? Porque se conforma un comité de expertos, hay una comisión de guías alimentarias, entonces todo ese mapeo de gente involucrada que puede aportar. Y por supuesto el involucramiento del ministerio y la agencia líder, que bueno, en Costa Rica las guías alimentarias están tuteladas por el Ministerio de Salud y en este caso la agencia que lideró el proceso fue la FAO en Costa Rica. Luego se hace una obtención de la aceptación multisectorial, como les mencioné antes, ¿verdad? Entonces se hace un desarrollo de una estrategia para involucrar a otros actores, tratar de involucrar todos los sectores que se pueda, ¿verdad? Como otros ministerios, algunos sectores de interés, públicos, privados, etcétera. Y conformación de los equipos de trabajo técnico. Hay una comisión base, pero si ustedes leen el documento, ¿verdad? Ahí vienen un montón de nombres de personas involucradas de diferentes sectores.
Entonces, eso también es importante considerar que para algunos temas específicos tal vez se consultan algunas personas, para otros, pero siempre con el afán de que sea un trabajo con evidencia científica y con aporte de personas que trabajan los temas relacionados con lo que se está definiendo en las guías alimentarias. Y una definición de insumos, ¿verdad?, necesarios, roles y plazos para lograr esta definición de metas y objetivos iniciales para las guías alimentarias. Entonces, como pueden ver, antes, ¿verdad?, tan siquiera empezar las guías, hay todo un proceso metodológico que se sigue para llegar solamente a tener las metas y objetivos y ya iniciar el proceso de todo el resto de la elaboración que vamos a ver más adelante, que se tiene que llevar como parte del proceso basado en la metodología FAO. Y algunos otros aspectos que consideramos de relevancia para la parte introductoria. Entonces, ese enfoque, ¿verdad?, de sistemas alimentarios es un enfoque pues importante, y ahora la doctora Ivania nos va a hablar de eso. Base para políticas públicas, ¿verdad? Entonces, toda esta recopilación de evidencia, aparte de plasmarse propiamente en los documentos de guías, se espera que sirva para generar políticas públicas que se relacionen con las metas y objetivos planteados. Y algo muy importante, ¿verdad?, es que estos son recomendaciones generales, son recomendaciones a nivel poblacional, no pretenden ser un plan individualizado de alimentación, y eso tiene que quedar muy claro. De hecho, si ustedes ven, estamos hablando de guías alimentarias para personas mayores de 2 años, ¿verdad? O sea, toda la población para arriba de 2 años. Hay otras guías alimentarias para los primeros 1000 días de vida. Entonces, son recomendaciones muy generales, que no pretenden para nada que las personas en ningún momento lo consideren como si fuera un plan de alimentación específico o individualizado. También contempla ese marco normativo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Sí se evidenció o se trató de hacer toda una recopilación de evidencia sobre la relación entre el consumo de alimentos y la salud, y también se hizo un análisis profundo e integral de la situación en sistemas alimentarios en nuestro país. Entonces vamos a ver la parte de aspectos técnicos que nos va a explicar la profesora Iván. Muy bien, muchas gracias. Esta introducción entonces nos permite enfocarnos en cómo logramos como esfuerzo, es un esfuerzo país, ¿verdad?, donde están involucradas muchas instancias, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud con sus diferentes instancias. Esta Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias está compuesta, ¿verdad?, por un representante de cada uno de estos espacios. Esto nos ayuda, ¿verdad?, para tener una mirada global de la situación que enfrentan en los diferentes escenarios y resaltar que tiene un enfoque poblacional, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos que este fundamento técnico responde a la situación país, que sabemos que los problemas principales de salud que atañe a nuestro país es el exceso de peso, ¿verdad? Entre sobrepeso y obesidad tenemos un 70.7% de la población adulta. También la diabetes tipo 2, ¿verdad?, que es otra de las importantes enfermedades que enfrenta la población, así como las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial, y otras como el cáncer. Entonces, basado en este, digamos, análisis epidemiológico que respalda, digamos, las guías, nos permite entonces determinar hacia dónde ir, ¿verdad? Hacia dónde lograr reconocer la importancia que tiene el abordaje desde la promoción de la salud a través de guías. O sea, la guía es ese instrumento que va a permitir a nosotros como instancias en los diferentes entornos en que nos encontremos a lograr llegar con un mensaje claro, sencillo a esa población. Pero el llegar a ese mensaje requiere todo este análisis complejo, donde en este momento, o sea, la diferencia también de otras de las guías pasadas es
que no solamente piensa, digamos, en ese consumidor final, sino también está pensando en ese entorno alimentario y en el sistema alimentario en el que está inmerso la producción de alimentos. O sea, está tomando en cuenta toda esa cadena alimentaria desde la producción, comercialización, la publicidad, el mercadeo, hasta el consumidor final. Entonces, nos pone este reto, ¿verdad?, de pensar que este abordaje no es como un mensaje aislado de la situación país, sino más bien es un gran esfuerzo organizado de llevar entonces un mensaje que responde, digamos, a esa transición de la problemática. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, se identificó primero cuál es esa situación nutricional que enfrenta el país y si hay suficiente información que nos permite decir que nuestra población tiene un bajo consumo de frutas y vegetales y leguminosas, ¿verdad? Frijoles, garbanzos, lentejas, este tipo de leguminosas el consumo es bajo a nivel poblacional. También se reconoce un alto consumo de sal y azúcar, ¿verdad? Más de lo que se recomiendan a nivel también internacional. Y que definitivamente el consumo de carnes y embutidos, principalmente carnes rojas, se encuentra al límite. Cuando se explora también el tema de inseguridad alimentaria que tienen los hogares, nos damos cuenta que 16 de cada 100 hogares en este país están enfrentando situaciones de inseguridad alimentaria severa o moderada. Y esto preocupa, ¿verdad? Porque estas guías no solo tienen que ir pensando, digamos, en esa población que tiene un acceso adecuado a alimentos o una disponibilidad de alimentos, sino también en estos hogares que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Con recursos limitados para la compra de alimentos. Vean el reto tan grande entonces que tenemos, ¿verdad? Para transformar esos mensajes. Otra de las situaciones, ¿verdad? Como les decía, de la situación de los sistemas alimentarios, sí nos damos cuenta que principalmente la población accesa a estos productos en espacios como ferias, ¿verdad? Ferias del agricultor en las diferentes regiones. También el más incipiente, ¿verdad? Los mercados locales o mercados como ferias verdes, ferias orgánicas, mercaditos solidarios, etcétera, que han ido evolucionando en este país y que permite entonces que la población tenga acceso principalmente a frutas y vegetales. Se establece más o menos que el acceso a esto, ¿verdad? Van a verdulerías, van a ferias del agricultor y a esos pequeños mercados. Otro de los aspectos importantes son llegar a esas recomendaciones técnicas nutricionales. Entonces, se establece un borrador, ¿verdad? Donde se dice cuál es el requerimiento promedio en el cual nos vamos a basar para la construcción de los mensajes, o sea, cuántos son el requerimiento de la población en general, promedio, de los diferentes nutrientes y cómo esos nutrientes entonces se transforman en alimentos. Y yo creo que aquí como población profesional en nutrición tenemos que estar siempre atentas a que debemos hablarle a la población no de nutrientes, sino de alimentos, porque definitivamente la población entiende y organiza su día, ¿verdad? Con alimentos y no con nutrientes. Entonces, este llamado, ¿verdad? Nos permite entonces ver cómo a partir de esta situación nutricional que tiene la población, encontramos una problemática, en este caso, por ejemplo, el bajo consumo de frutas y vegetales, y cómo llevamos a un requerimiento. O sea, la propuesta es que la población logre comer al menos 400 gramos entre frutas y vegetales. Y este requerimiento técnico lo tenemos que pasar a un mensaje que sea entendible para la población, que culmina en aproveche frutas y vegetales locales y de temporada. Visite los mercados, las ferias del agricultor y las verdulerías. Ven que no solo es un mensaje que incita al consumo de frutas y vegetales, sino que también ubica dónde en ese sistema alimentario yo puedo
accesar, ¿verdad? Me invita, me hace una invitación a accesar estos mercados. Entonces, este mensaje y así todos los mensajes fueron respaldados por una problemática, luego un problema nutricional, ¿verdad? Identificado y por supuesto que se determina cuál es la recomendación ideal, bueno, por lo menos a nivel poblacional a la que se quiere llegar para posteriormente llegar al mensaje. Estos mensajes también requirieron una etapa de contacto con la persona adulta, también con la adolescente, porque se hicieron modificaciones para que esos mensajes también tuvieran un tono más apropiado para adolescentes, ¿verdad? Donde fueran más entendidos por ellos, y esto se probó con esta población. Se hicieron grupos focales donde se les preguntó que qué entendían del mensaje, cómo podía ser más entendible, etcétera, hasta lograr estos mensajes como tales. Y finalmente tenemos esas recomendaciones técnicas en los diferentes niveles, ¿verdad? Con enfoque de sistema alimentario. Para nosotras, para esta población de profesionales en nutrición, es importante destacar que existe un documento técnico dirigido a profesionales en salud. También hay materiales educomunicacionales, ¿verdad? Que permiten accesarlos, están ahí disponibles en la página del Ministerio de Salud. Y hay un resumen ejecutivo dirigido a tomadores de decisiones, porque algunas veces estamos en escenarios no necesariamente educativos o de salud, y que toca, digamos, incorporar estas guías. Hablemos de otros escenarios, ¿verdad? El escenario turismo, la gastronomía, la parte de tradiciones y cultura, que son otros espacios donde también las guías pueden empezar a tomar influencia y un papel protagónico, ¿verdad? En esa toma de decisiones para en algún momento transformar los patrones de consumo, ¿verdad? Estos mensajes van a permitir, si los usamos en los diferentes escenarios, llegar a la población y hacer esta transformación. Vean ejemplos acá de mensajes donde habla de ya este sistema alimentario. Por ejemplo, evite el desperdicio de alimentos, apoye la economía del país comprando productos agropecuarios y pesqueros nacionales, ¿verdad? Hace una incitación a que debemos de ser más cuidadosos con el medio ambiente. Inclusive algunos de los mensajes tienen que ver con hacer composteras en el hogar, ¿verdad? Utilizar cáscaras, pieles de los vegetales para hacer sopas. Entonces, estos mensajes han sido diseñados con mucho cuidado y responden a ese complemento técnico, ¿verdad? Hay una cadena bien pensada, justificada para llegar a estos mensajes. Entonces, la invitación es que nosotros como profesionales en nutrición en los diferentes escenarios en que nos encontremos podamos hacer uso de estos mensajes que ya están pensados para la población. Adelante, por favor. ¿Cuáles son entonces los documentos? Bueno, claramente se hablaba de que en 1997 fue el primer documento técnico que surgió. Después de ahí, el 2011 tuvimos la publicación de las guías alimentarias. En el 2021 se hizo la guía basadas en alimentos para los primeros 1000 días de vida, que es un aporte muy importante. Y vean que rápidamente se logra con un apoyo fuerte de la FAO, ¿verdad? En la parte metodológica y con el equipo intersectorial de guías, llegar ahora al 2022 con esta propuesta, ¿verdad? De las guías basadas en sistemas alimentarios. Es importante que nosotros hagamos uso de estos documentos porque efectivamente copilan, ¿verdad? Y ayudarían a esa guía y de alguna manera a reducir, ¿verdad?, los altos costos de la problemática en salud que tenemos en este país. Bueno, acá entonces vamos a integrar la doctora Cindy y mi persona. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que quiere Guías, verdad? ¿O qué es lo que espera Guías a mediano y a largo plazo con este documento?
bueno, pretende impactar el ambiente porque es una herramienta que orienta, ¿verdad?, soluciones de un consumo responsable. Vimos que hay mensajes enfocados al no desperdicio, al reducir, por ejemplo, la porción de carne, a tener una alimentación basada en plantas, ¿verdad? Este tipo, la protección social, tal vez Cindy nos incluye ahí. Sí, bueno, en cuanto a la protección social, trabajar o que sirva como herramienta para el desarrollo de estrategias de intervención, ¿verdad? Que como hablaba antes la doctora Ivania, ¿verdad? Relacionado con la inseguridad alimentaria, con todo este tipo de cosas, entonces que esta herramienta sirva para todos esos programas que se hacen en los cuales se dan ciertos apoyos a poblaciones vulnerables, entonces esa línea también se espera que se abarque, ¿verdad? O tenga un impacto desde la propuesta de estas herramientas de guías alimentarias. En cuanto a educación, tenemos un poco más de experiencia, ¿verdad? La educación nutricional ha estado como pilar fundamental en nuestra carrera profesional y también en los diferentes escenarios en SINAI, ¿verdad? Ministerio de Educación Pública, donde hay esfuerzos importantes en introducir en el currículum mensajes puntuales de alimentación saludable, inclusive también con reglamentos de sodas escolares, todo este esfuerzo del MEP por la mejora en los comedores institucionales, pero requiere entonces trasladar este enfoque de educación a otros escenarios, ¿verdad? Otros escenarios como turismo, hablábamos de esto de cultura y gastronomía, ¿verdad? Que sirva también ahí como una herramienta para mejorar la oferta de alimentos autóctonos, de alimentos tradicionales, preparaciones más desde lo local, ¿verdad? Que tenemos disponible a nivel local y que podemos utilizar para que no solamente esté en nuestros hogares, sino también en los restaurantes, ¿verdad? Con esta identidad local o identidad país. La escuela de nutrición, de hecho, bueno, muchos sectores de la nutrición han apoyado desde ya bastante tiempo la creación del Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable, ¿verdad? Que va vinculada con esta parte de guías alimentarias también, de sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, desde todos esos espacios se hace una vinculación a nivel también agropecuario, ¿verdad? Con productores, encadenamientos productivos, para lograr este impacto en salud. Y desde la parte de industria alimentaria, sinceramente, yo personalmente lo veo como una gran oportunidad para la industria alimentaria en cuanto a un poco mejora de formulaciones, ¿verdad? Modificación del contenido nutricional, ampliación de la oferta, considerando un poco más estos lineamientos establecidos en guías alimentarias. No, vamos a ver, suena fácil, pero no es tan fácil a nivel de desarrollo tecnológico en industria alimentaria hacer estas modificaciones. Requiere mucho esfuerzo por parte de la industria alimentaria, sin embargo, yo sí creo, y por la cercanía que tengo con la industria alimentaria, que hay una parte grande del sector de industria alimentaria está haciendo un esfuerzo por mejorar la oferta de productos preenvasados que hay, ¿verdad? Incluso en investigación se está trabajando con nuevas tecnologías que preservan más el valor nutritivo de los alimentos, que no implican tratamientos térmicos violentos que puedan afectar vitaminas y minerales, que hayan productos con un contenido tal vez dirigidos a poblaciones específicas con un contenido nutricional mejorado, por ejemplo, para algunas poblaciones como deportistas, productos con más proteína, ¿verdad? Y bueno, está obviamente también la parte de fortificación de alimentos, que sea voluntaria, ¿verdad? La industria alimentaria a veces hace fortificaciones voluntarias o a veces son bueno, las que son obligatorias por ley. Entonces, aprovechar todos estos lineamientos establecidos en las guías para considerar y tratar de incorporar en la oferta que tienen en la parte de productos preenvasados. No sé si vas a decir algo más. Sí, a nivel salud, por supuesto, ¿verdad? Hemos hecho también esfuerzos a nivel de VICE, a nivel de áreas de salud, ¿verdad? Que este sería un instrumento ideal
para abordar la población con recomendaciones desde la promoción, ¿verdad? Este es el nivel donde es factible implementar estos mensajes. Y ahí es donde los profesionales también que están insertos más cerca de la población general deben usar estos mensajes, ¿verdad? Irlos plasmando progresivamente para que la población pueda tener esa herramienta, ¿verdad? Y por supuesto desde la prevención, porque hacia eso es donde vamos. Bueno, entonces vamos a ver sobre la aplicabilidad propiamente de lo que se estaba recomendando y también de los mensajes estos que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, desde el análisis que se hizo de evidencias, al final se definieron algunos nutrientes críticos por riesgo de deficiencia, ¿verdad? Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, calcio, hierro, zinc y magnesio. Considerando estos nutrientes, que son los que desde la evidencia para la población en Costa Rica tienen un riesgo de deficiencia, más los nutrientes que ya se sabe que son críticos por el exceso en el que se consumen, como son el sodio, los azúcares simples y las grasas, especialmente las grasas que se relacionan con más problemas para la salud, como las saturadas, es que se generan las recomendaciones nutricionales, ¿verdad? Con las que trabajamos. Voy a retomar algo que antes mencionó la doctora Ivania, ¿ok? Hablar de alimentos y no de nutrientes, ¿verdad? Tal vez, por lo menos desde esta perspectiva o esta mirada, nosotros no recomendamos hablar de carbos, ¿verdad? O darle esa connotación a un alimento, porque un alimento, aunque su principal aporte sea carbohidratos, en realidad tiene otros componentes y otros nutrientes que no se pueden dejar de lado, ¿verdad? Entonces, desde guías alimentarias, los alimentos se clasifican en grupos, que este primer grupo es el de cereales y verduras, cereales, leguminosas y verduras harinosas, ¿verdad? Y para cereales y verduras harinosas se recomienda un consumo de 6 a 8 porciones y para leguminosas de 2 porciones. Esto es diario, ¿verdad? Incorporar estos alimentos de forma diaria. Si ustedes ven, aquí vienen algunos nombres de alimentos de ese grupo, ¿verdad? O subgrupos, ¿verdad? De alimentos. Entonces están el maíz y sus derivados, como las masas y tortillas, el trigo, pan, pasta, el arroz, la avena. En este grupo es importante resaltar que las harinas, las masas y el arroz son alimentos fortificados y son fortificados con algunos de estos nutrientes que se están definiendo como críticos, ¿verdad? Entonces, no se deben de eliminar, salvo que haya alguna justificación ya propiamente nutricional que se requiera, ¿verdad? Pero además está basado en la cultura alimentaria que tenemos, ¿verdad? Y entonces, esa sería la recomendación. Para verduras, bueno, aquí están las verduras harinosas para leguminosas, 2 porciones al día y son todos los tipos de frijoles, negros, rojos, blancos, cubaces, gandules, ¿verdad? Los frijoles pintos, garbanzos, lentejas, toda esa variedad de leguminosas que ya también sabemos y reconocemos que son importantes, ¿ok? Aquí están los tamaños de porción que también vienen anexados en la guía y yo esto lo puse como para que se visibilizara un poco ese aporte, ¿verdad? Con los ejemplos es llamativo cómo tiene un espíritu de aporte de alimentos o de rescate o revitalización, como lo queramos llamar, de alimentos que tal vez ya no se consumen tanto, pero que durante mucho tiempo han formado parte de las tradiciones alimentarias. Por ejemplo, aquí ustedes ven arracache, raíz de chayote, ¿verdad? Bueno, ahí antes hablaba de tortillas. Ese es como el espíritu de esa revitalización en cuanto a ir preservando también estas tradiciones alimentarias y esa vinculación que se hace con los sistemas alimentarios sostenibles, ¿verdad? Ahí ustedes en el documento pueden encontrar los tamaños de porción de todas estas cosas, ¿verdad? Media taza para frijoles, igual si son molidos, ahí está toda la definición.
En cuanto a frutas y vegetales, de igual forma, ¿verdad? Resaltar aquí, por ejemplo, jocote, guayaba, limón dulce, ¿verdad? Cas, que son alimentos muy propios de nuestra, de nuestras tradiciones alimentarias, muy consumidos, y vegetales también, ¿verdad? Como tacaco, que bueno, es nuestro alimento autóctono insigne. Y se consigue fácilmente en casi todo lado que uno va, ferias del agricultor, incluso hasta a veces en el supermercado uno los ve. Otros un poquito más difíciles de conseguir, como zorrillo, chicasquil, difíciles de conseguir más o menos en el sentido de que estén disponibles como en un supermercado. Si uno logra identificarlos, eso está en los patios de las casas, ¿verdad? En las cercas, en esos lugares. El asunto es saber identificarlos bien. Pero sí se hace ese entronque, por decirlo así, con ese rescate y revitalización de consumo de alimentos propios de nuestras tradiciones alimentarias. De igual forma, aquí cuando vemos los ejemplos de las porciones de alimentos, vean que se habla de caimito, marañón, nísperos, ¿verdad? Que son guayaba rosada, que son alimentos cuyo consumo se ha ido dejando de lado. Sin embargo, bueno, que lo diga la doctora Ivania, ¿verdad? Patios con guayabas rosadas yo a veces salgo a caminar aquí por pleno Valle Central, yo vivo en Heredia, y uno ve los arbolitos de guayaba rosada repletos de guayabas tiradas en el piso y desaprovechadas, ¿verdad? Que incluso en los casos de inseguridad alimentaria es una opción tener acceso a esos alimentos que son de nuestras tradiciones alimentarias, porque casi que crecen ahí fácilmente en estas condiciones climáticas, ¿verdad? De igual forma aquí, entonces, vegetales, flores de Itabo, flor de poró, ¿verdad? Estas cosas a veces la gente no las consume porque no sabe cómo se hacen. Entonces, hay que nosotros como profesionales en nutrición, sé que aquí hay otras personas que no son del área de nutrición, pero nos corresponde tratar de ir enseñando sobre el consumo de estos alimentos, porque hace unos días que estaba haciendo un trabajo para otra cosa, parte de la crítica que hay hacia la subutilización de alimentos es que incluso desde la academia la gente no sabe cómo se preparan, cómo se consumen, dónde se consiguen, ¿verdad? Entonces, para esa revitalización propuesta por las guías alimentarias y en pro de estos sistemas alimentarios sostenibles, nos corresponde también investigar sobre este tipo de preparaciones. En cuanto a alimentos de origen animal, que vimos que bueno, el grupo está ahí presente, ¿verdad? Se habla de carnes de res, de cerdo, pollo, pescado, mariscos, huevo, queso blanco, yogur, leche, consumir de 4 a 5 porciones diarias. Sí se resalta que de lácteos es importante consumir, ¿verdad? Por lo menos todos los días consumir lácteos. Y aquí está de igual forma, ¿verdad? Las cantidades propuestas para cada una de las porciones de este tipo de alimentos. En cuanto a grasas y azúcares, ¿verdad? Que es un tema pues bastante importante desde la evidencia que se ha generado. Dice utilice menos de 5 porciones de grasas, ¿verdad? Y ahí vienen los ejemplos de grasas. Creo que es conocido a nivel general que hay grasas más favorables y grasas menos favorables. Obviamente desde guías alimentarias se está apostando, ¿verdad? O se está promoviendo que el consumo sea más de grasas favorables del tipo insaturadas que propiamente las grasas saturadas. Sin embargo, ahí también se ponen algunos tipos de grasas saturadas para que las personas sepan cuál es el consumo adecuado de ese tipo de grasas. Y dice, limite el consumo de alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas, ¿verdad? Y habla ya de alimentos con un procesamiento bastante, ¿qué sería? Alto, ¿verdad? Entonces, ahí se dan los ejemplos de ese tipo de alimentos.
Y bueno, hace la aclaración del consumo de agua diario, ¿verdad? Que también es importante. Entonces aquí están las cantidades, vean que incluye aguacate, incluye los aceites vegetales, las semillas, ¿verdad? Que son parte de las reconocidas grasas más favorables, pero también se habla de mayonesa, de mantequilla de semillas, de mantequilla, natilla, queso crema, que se sabe que son productos que las personas consumen usualmente en sus hogares, y lo que hay que hacer es nada más irles enseñando cuánto de eso es lo recomendado de consumir. Otros mensajes, ¿verdad? Que tienen las guías, que vamos a resaltar de esos que antes nos comentó la doctora Ivania, que ¿verdad? Fueron transformándose de evidencia a mensajes. Bueno, asegúrese que su alimentación diaria sea variada, colorida, natural y fresca. De hecho, trae como un mensaje grande donde vienen algunos colores de frutas y cuáles son los nutrientes que se pueden obtener de esos colores. Los colores de las frutas están relacionados con algunos compuestos funcionales, ¿verdad? Polifenoles o los carotenoides reconocidos con función, funcionales más bien, ¿verdad? Entonces, sí se hace si viene ese mensaje ahí sobre una dieta variada, colorida, fresca y natural, que se consuman diariamente frutas y vegetales, y como se mencionó antes, ¿verdad? Venía el aprovechamiento de frutas y vegetales de temporada. De hecho, también viene un calendario de temporalidades de diferentes colores, y se incluyeron consejos de inocuidad para poder manejar este tipo de alimentos, consejos para aumentar su consumo y aprovechamiento y cocción. Como les decía, ¿verdad? Tal vez algunas personas no consumen algunos de estos alimentos porque no tienen ni idea de cómo se consumen o cómo se preparan. Que limita el consumo de alimentos fuentes de sal, azúcares y grasas, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que se elija productos de origen animal con moderación. Aquí hace la aclaración, ¿verdad? Debido a un mito que había hace algún tiempo de que sí se pueden consumir huevos a diario, ¿verdad? Siempre y cuando respetando los tamaños de porción, reducir el consumo de embutidos y tratar de consumir productos de origen animal que sean de producción local, el consumo de frijoles, garbanzos o lentejas todos los días, y habla de cómo prepararlos y mantenerlos, porque la preparación de leguminosas es una preparación larga, ¿verdad? Hay que tener tiempo para hacerlo. Entonces, ahí se dan algunos consejos, incluso de cómo prepararlos un fin de semana y mantenerlos durante la semana. Porque también se ha visto que eso es una de las barreras que hay para el consumo de leguminosas. Algunas recomendaciones para prevenir el desperdicio en el hogar, que ya ahí la doctora Ivania lo mencionó, y consuma productos lácteos diariamente, que fue lo que les mencioné antes. Otros mensajes serían entonces en la línea de el alto consumo de grasas saturadas está relacionado con enfermedades del corazón, sobrepeso y obesidad. Se resalta que es un alto consumo, ¿verdad? El consumo en las cantidades recomendadas no debería ser un problema. Preferir alimentos frescos y preparados en casa, y al comer fuera buscar opciones más saludables que no sean comidas rápidas ¿verdad? O que impliquen alimentos con un procesamiento muy alto. Y los estilos de vida saludables, ¿verdad? Que van más allá que la alimentación. Por eso les decía que las guías alimentarias traen mensajes que son como de estilos de vida saludables en general, no solo de alimentación. Y valorar el momento de comer con personas cercanas, ¿verdad? Evitar distracciones, conversar, todas esas cosas que hemos perdido también como parte de la dinámica de la alimentación. En la parte de alimentación sostenible y saludable y sostenible, se trabaja bajo 3 dimensiones, ¿verdad? La económica, ligada con esa seguridad alimentaria, que los productos sean de acceso a la población en general, ¿verdad? Que las personas lo puedan comprar, básicamente. En la dimensión sociocultural, esa preservación de tradiciones alimentarias, y en la dimensión ambiental, pues cuando se habla de productos locales es tratar de disminuir huella de carbono, cuando se habla de desperdicio de alimentos es tratar de disminuir toda esa pérdida que es enorme, ¿verdad? Se ha calculado que cerca de un 30% de los alimentos que se producen se pierden o desperdician.
Entonces, y muchas partes de los alimentos que se han considerado no comestibles, que se sabe que son comestibles y además de que son comestibles son fuente de nutrientes, ¿verdad? Entonces, todas esas dimensiones se acogieron para eso. Gania. Bueno, a modo de cierre, quisiéramos hacerle una invitación, ¿verdad? Que con una mente innovadora y creativa, ustedes desde los diferentes escenarios que se encuentran trabajando o tomando decisiones, que piensen guías como un instrumento, ¿verdad? Para comunicar, para tomar acciones enfocadas, ¿verdad? Con ya un respaldo científico, por ejemplo, en los sistemas alimentarios, pensar esa cadena de suministro, cómo se producen los alimentos, cómo se almacenan, qué tipo de publicidad estoy haciendo, el mercadeo, el consumo, ¿verdad? Hacia dónde estoy enfocando ese consumo. En el entorno alimentario, pensar en el tema de etiquetado nutricional, en la regulación de precios, en la disponibilidad de alimentos y el servicio, sobre todo a la protección social, ¿verdad? Ya vemos habitantes de calle, niños en condición vulnerable, también factores familiares, ¿verdad? Como la inseguridad alimentaria nutricional que puedan estar afectando ese entorno alimentario. Y finalmente en el consumidor, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prácticas y preferencias que está teniendo la población? ¿Cuáles son las tradiciones alimentarias a las que queremos enfocarnos? ¿Y qué capacidad de compra tienen estas personas? Pero no solo para tenerlas en cuenta, sino para poder ir transformando, ¿verdad? Hacia la promoción de una alimentación saludable. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, brindando recomendaciones sencillas y factibles con este enfoque de sistema alimentario. También guiar al consumidor en la selección y adopción de un patrón alimentario que contribuya a ese desarrollo de un estilo de vida saludable y sostenible, ¿verdad? Porque el reto de cambio climático, de los objetivos del desarrollo sostenible también están ahí importando, ¿verdad? Queremos que los alimentos alcancen para la vida actual y la futura, para futuras generaciones. Entonces hay que empezar a tomar acciones. También orientar la educación nutricional y que estos mensajes sirvan para la promoción de una adecuada alimentación y sobre todo la prevención de enfermedades crónicas que son las que nos están, ¿verdad?, atacando a nuestra población, y es desde guías alimentarias que podemos usarlo como referente para esta toma de decisiones y para esta comunicación con la población. Entonces, invitarlas a que hagan preguntas en este espacio que tenemos en los próximos minutos y agradecerles por estar acá. Sí, de verdad, muchas gracias. Y de nuevo, tenemos de momento una pregunta, mientras tal vez otras personas nos transmitan la suya sobre la porción, en este caso de la papaya, que si es media taza la porción y si antes no se manejaba como una taza per se. Sí, efectivamente, en las guías pasadas la porción de fruta en trozo era de 1 taza y ahora es de media taza. No sé si alguien hace alguna consulta o tengan ustedes algún comentar más sobre los nutrientes deficitarios. Bueno, yo también las invito a que revisen los documentos técnicos, ¿verdad? Donde se especifica claramente cuál fue la deficiencia, ¿verdad? Y en qué porcentaje lo tenía la población. Y de ahí cómo, con los mensajes en general, usted puede lograr llenar estos nutrientes. Tal vez si nos devolvemos, ¿verdad?, a los nutrientes que se expusieron, se hablan, bueno, eso es histórico, ¿verdad? Sabemos que la deficiencia de vitamina E, de vitamina D, es algo que el país como tal ha venido haciendo esfuerzos de fortificación y son los que principalmente han estado ahí carentes, ¿verdad? Calcio, hierro, vitamina E. Vitamina D, inclusive ahora hay estudios importantes, ¿verdad?, de que hay procesos inflamatorios que se están dando debido a la deficiencia de vitamina D, y eso viene preocupando, ¿verdad?, al país, y a través de guías pues se toma
estos nutrientes y se intenta a través de alimentos lograr que si yo cumplo con los mensajes, ¿verdad? Totalmente, que si aplico cada uno de los mensajes en mi alimentación diaria, voy a cubrir de manera importante estos nutrientes críticos. De hecho, eso es ese traslado de información y evidencia a recomendaciones más sencillas, ¿verdad? Se supone que si uno balancea la alimentación de acuerdo a lo que está establecido en las guías, en las porciones y cantidades que se establece ahí, se debería en promedio, ¿verdad? Poder llenar los requerimientos de estos nutrientes. ¿Qué pasa con estos nutrientes? Si ustedes ven, ¿verdad? Muchos de estos nutrientes ya forman parte de la fortificación obligatoria de alimentos en nuestro país, que ha determinado, por ejemplo, que determinó el estudio LANS, que es el estudio más reciente que hay de consumo de alimentos. Ese estudio determinó que muchos de estos requerimientos se llenan por la fortificación de alimentos, pero no propiamente porque se consuman alimentos fuente que la tengan de forma natural. No está mal y de hecho para eso son los programas de fortificación, ¿verdad? Cuando se identifica que no se llenan. Pero entonces sí se identifica ese eventual riesgo, ¿verdad? En cuanto a vitamina D, en este país, de momento no hay obligatoriedad de vitamina D en fortificación, ¿verdad? Entonces preocupa mucho y ha sido algo de lo que se ha venido estudiando. Y también los alimentos fortificados de una u otra manera se han también dejado en cierta forma consumir algunos, ¿verdad? Por ejemplo, los lácteos son fortificados y el consumo de lácteos ha disminuido en la población. Cuesta que se llene el requerimiento o que se cumplan las recomendaciones de consumo de lácteos, ¿verdad? Entonces, al no consumir ese grupo de alimentos, se está desaprovechando todos los nutrientes que podría eventualmente aportar ese grupo de alimentos. Lo que se fortifica en este momento con vitamina A en Costa Rica es el azúcar. Y pues más bien estamos promoviendo una disminución en el consumo de azúcar, ¿verdad? Nosotras en la Escuela de Nutrición sí habíamos hecho un análisis nutricional de la canasta básica alimentaria. Y al proponer una reducción de azúcar, sí consideramos que estamos proponiendo que se redujera a la mitad la cantidad de azúcar propuesta en la canasta básica. Y al hacer esa reducción, aún así se seguía llenando el requerimiento de vitamina A, ¿verdad? El asunto es si las personas del todo quitan el azúcar, que es la fuente de fortificación de vitamina A, se estarían exponiendo a perder el aporte de esa vitamina. Sé que esto que estoy diciendo es totalmente controversial tal vez para algunos de estos sectores, ¿verdad? Pero es una consideración que hay que hacer y también desde nosotros, ¿verdad? O los sectores tomadores de decisiones deben de considerar este tipo de cosas cuando se empiezan a hacer este tipo de propuestas porque sí se puede dar una afectación en cuanto a ese nutriente que ya se ve que hay un riesgo de deficiencia, que, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ahí puse los jocotes porque nosotros hicimos un proyecto en el que analizamos frutas y vegetales, analizamos jocotes y salieron bastante altos en carotenoides provitamina A, ¿verdad? Entonces, el marañón también, todos esos alimentos, por eso también ahí se puso en las guías lo de los colores de los alimentos, porque si con una alimentación balanceada esos requerimientos se pueden llenar. El asunto es que por algo han salido los programas de fortificación, ¿verdad? Y hay que ver con cautela y tener cuidado esas recomendaciones, especialmente cuando estamos hablando de un producto fortificado por ley. Excelente, muchas gracias. También nos consultan si en algún momento se valoró modificar el grupo de alimentos a alimentos de origen animal, perdón, a trasladarlo a alimentos fuentes de proteína animal y vegetal como en otras guías. Sí, aquí como bueno, forma de tal vez asegurar el ahí, consumo de proteína. sí, ahí hay una fuerte invitación al consumo de leguminosas, ¿verdad? Prácticamente las guías enfocan, ¿verdad?, a la importancia de incluir leguminosas para la complementariedad proteínica, ¿verdad? O sea, que ese arroz y frijoles siempre estén juntos y ojalá 50-50, ¿verdad? O sea, que 50 de arroz y 50 de frijol para hacer esa complementariedad.
Sí, también hay un mensaje de que la cantidad de carnes, ¿verdad? No sea tan alta, sino que una invitación a menor y por supuesto que a través de vegetales y frutas, ¿verdad? Podamos llenar o reducir esa cantidad de consumo de carne. Entonces, no está explícito porque estamos hablando de una recomendación a nivel poblacional, ¿verdad? Donde incluyen muchas edades, pero si las familias como tal empiezan a incluir más leguminosas, a seleccionar grasas de mejor calidad, incluyendo semillas, ¿verdad? Eso va a hacer que de alguna manera las personas que tienen una tendencia a alimentación más vegetariana puedan realmente cumplir con su requerimiento. Ya sabemos que esta población debe de suplementarse con vitamina B12, calcio, ¿verdad? Para que no entren deficiencias, pero como es una recomendación a nivel poblacional y para diferentes edades, es complejo, ¿verdad? Llegar a una propuesta más individualizada, no, es generalizada. Pero en el fondo, si uno logra leer bien esos mensajes, puede darse cuenta que hay una invitación fuerte a usar más proteínas, ¿verdad? Alimentos fuente de proteína vegetal, incluyendo, ¿verdad? Semillas, frijoles, garbanzos, lentejas, más plantas, más vegetales, Ujú. inclusive vegetales como zorrillo y estos otros, ¿verdad? Que también son fuente de calcio y otras cosas importantes. Perfecto, creo que muy en línea con eso, así que ahí está la respuesta, pero igualmente quisiera hacerle una consulta que nos anotan por acá de si en algún momento se ha visualizado hacer guías como puntuales para la población vegetariana o vegana. Yo creo que no se ha visualizado propiamente. Creo, no sé, ahí está Carol, tal vez ella sepa la respuesta, porque yo creo que no. Sé que he conversado ese tema con una persona específica que está interesada en trabajar algo así, pero creo, vamos a ver, no suele haber guías alimentarias, como les digo, ¿verdad? De forma tan específica. Bueno, se hicieron las de los 1000 días, pero son recomendaciones para poblaciones en general y la carne, los productos de origen animal son parte de la alimentación de la mayoría de las personas en Costa Rica. Entonces, creo que no es como es digamos, el espíritu o el afán. Sí, como parte del asunto de sistemas sostenibles, sí se considera una reducción en el consumo de productos de origen animal, ¿verdad? Porque eso es lo que desde entes internacionales se está manejando. Pero del todo hacer manejarlo para personas vegetarianas específicamente, creo que no es como el afán propio de guías alimentarias. Okay. De hecho, Dice la doctora, perdón, a eso sí, iba a adelante. mencionar, que decía la doctora Madrid acá por el chat, por si no lo han visualizado aún, que no se ha visualizado en cuanto a la población vegetariana o vegana, pero que sería interesante proponerlo a nivel país y que se tiene planificado hacer las guías para poblaciones prioritarias como la preescolar, escolar y adulta mayor. Me pareció que ahí había una pregunta sobre cuánta azúcar había que consumir, pero ya no Sí, la hace un veo. momento la vi, pero ya no la Sí, veo tampoco, exacto, pero si gusta nos ok. comenta. Ok, en ese análisis que nosotros habíamos hecho de la canasta básica, voy a dejar de compartir. En ese análisis que nosotros habíamos hecho de la canasta básica tiene 90 gramos de azúcar. La canasta básica alimentaria, estamos hablando, ¿verdad? Nosotros propusimos bajarla a 40, o sea, menos de la mitad. Y aún así, la recomendación diaria de vitamina A es de 708 microgramos. Bajándole a 40 gramos quedaban 860 microgramos. O sea, todavía se lograba abarcar el 100% de la recomendación diaria de vitamina A, bajando el azúcar a menos de la mitad. Exacto. Bueno, en síntesis diría yo que sí se promueve demasiado el tema de la variedad de alimentos locales y que con ellos vayamos hacia un mejor camino en cuanto a alcanzar esos requerimientos que son indispensables para el funcionamiento del organismo, ¿verdad? No sé si hay algún comentario de cierre que podamos
incorporar antes de despedirnos? Bueno, yo, como les dije al inicio, ¿verdad? Creo que las guías tienen una base científica difícil de refutar. Fue un trabajo exhaustivo, un trabajo considerando muchos aspectos que en este momento son importantes a nivel país. Y a mí personalmente el enfoque de revitalización de alimentos que no se consumen tanto, de incorporar todos los sectores productivos, ¿verdad? Incorporar la industria alimentaria, la gastronomía, las poblaciones vulnerables. Es difícil como quedar bien con todos, pero creo que de una u otra manera todos tenemos la oportunidad de aprovecharlo, ¿verdad? En nuestros campos, en nuestras áreas. Entonces, yo invito, como hizo antes la doctora Ivania, a que revisen los documentos. Son documentos muy amplios, muy bien descritos, describen toda la metodología, ¿verdad? Ahí uno tiene de verdad acceso a mucha información muy valiosa. Entonces, que las usen, esa es la idea, ¿verdad? Se hacen estas herramientas, se trabaja mucho y se destinan muchos recursos a generar este material y que de ahí lo revisen, lo usen y no hay que estar de acuerdo con todo, porque esa es la verdad, pero que traten de incorporar lo que consideren, lo que puedan, porque es un trabajo con una fuerte base científica por detrás. Sí, unido a eso, ¿verdad? El esfuerzo país es importante de valorar y creo que Costa Rica ha sido, ¿verdad? Ha estado a la vanguardia porque no todos los países tienen el poder de tener este instrumento, ¿verdad? De guías alimentarias. Está actualizado, quiere decir que es el boom, diríamos. Aprovéchenlo en sus escenarios, tomen buenas decisiones, úsenlo como referencia y agradecer públicamente, ¿verdad?, el trabajo que ha hecho esta Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias en unión con el Ministerio de Salud y la FAO, y también, pues, en este caso, ustedes, ¿verdad?, que están siendo un vínculo de conectar estas guías con la población que lo requiere, ¿verdad? A veces no nos tomamos el tiempo porque, como decía usted al inicio, es mucha la información, ¿verdad? Cómo la empiezo a digerir, pero nosotros agradecemos a ustedes como equipo MERSA, ¿verdad? Por la invitación que nos hacen y además que ustedes como profesionales en nutrición aprovechen, ¿verdad?, el recurso a partir de esta primera mirada, ¿verdad? Esta mirada que hicimos a través de las guías alimentarias. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ustedes de verdad por la calidad de su presentación, del abordaje, a la doctora Madrid también porque nos compartió los accesos, que algunas personas incluso nos están consultando aún, los accesos a la página del ministerio donde aparecen las guías, póster y todo lo que complementa el abordaje de hoy. Y por lo demás, de parte del Grupo MERSA, agradecerles muchísimo estar acá, estar pendientes y de paso también comentarles que en los próximos días colocaremos el webinar de hoy en la página de mersaludcontigo.com. Ahí de hecho tenemos varios accesos a diferentes temas con algunos webinars que en el pasado hemos brindado y que pueden ser también de interés. Entonces, si gustan compartirles, eventualmente cuando esté ahí en Mersalud Contigo a otras personas, con todo gusto pueden hacerlo. Así que de nuevo, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.